Muy buenas noches de nuevo a todos. Vamos a continuar con nuestro estudio acelerado del libro de Miqueas. Verdaderamente es muy temerario el trabajar tratando de estudiar un libro completo en solo dos clases, ¿no? En algunos de los libros, en esta asignatura, lo estamos estudiando inclusive en una sola clase. Miqueas se podría estudiar en un módulo entero, pero no pretendo realmente, sería muy atrevido de mi parte decir que lo estamos haciendo de una manera exegética o de una manera demasiado precisa. Realmente esto es un estudio un poco abierto, eh, qué fea palabra, un tanto superficial por temas de tiempo. Pero realmente el verdadero propósito es hacer que varios de nosotros en nuestras iglesias, varios de ustedes especialmente, puedan tener el hambre para poder hacer un estudio versículo por versículo de estos libros en sus iglesias, en sus congregaciones. Vamos a recordar un poquito lo que estábamos avanzando ayer. El nombre Miqueas significa quién es como Dios. El nombre Miqueas significa quién es como Dios. Y a partir de ahí, el libro de Miqueas tiene un propósito o un eje central. Y el eje central o propósito gira en torno a una pregunta. ¿Qué pide Jehová de ti? ¿Qué quiere Jehová contigo? Es increíble cómo estamos viendo en este tiempo que estos profetas menores, independientemente de que mucha gente y muchos inclusive pastores y teólogos puedan calificar a los profetas menores como libros muy complejos de ser leídos, y lo son, pero nadie puede decir que son libros obsoletos. Nadie puede mencionar que un libro de la categoría de Miqueas, de Jonás, de Joel, son libros que han sido escritos para el pasado y que no se pueden activar en este tiempo en la congregación. Y tampoco pueden decir, y ser muy atrevido a decir esto, que son libros que no tienen nada que ver con mi vida. El día de ayer, en la anterior clase, estábamos viendo la desesperación de este profeta Miqueas al ver que esa profecía que tenía, que es una profecía que tiene que ver hasta el capítulo 2 con un juicio, nadie se la estaba escuchando. A la gente le encanta, y más que todo en nuestro tiempo, en el pleno siglo XXI, el escuchar cosas bonitas. ¿Y qué significa algo bonito? Significa algo que sea agradable a sus oídos. En el Antiguo Testamento había un rey que decía, tráiganme profetas que endulcen mis oídos. Nosotros vemos, y esto es con dolor, vemos cuál ha sido el destino de la vida del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, él lanzó un mensaje extremadamente fuerte para su tiempo. Él dijo, Jehová nos ha entregado en manos de nuestros enemigos Babilonia. Entonces, la única forma que nosotros tenemos de poder sobrevivir es aceptar el castigo que Jehová nos está mandando. En otras palabras, oh rey, tienes que rendirte, porque si vamos a la guerra vamos a perder. El rey quería que el profeta aliente a las tropas, que les dé un mensaje motivacional, como quiere mucha gente que a veces hacen una especie de chayas cristianas que llevan a un pastor a ungir una casa, a ungir una propiedad o un auto o lo que sea, y espera que el pastor se comporte casi como un cura católico y que no tenga ningún problema en recibir tal vez una ofrenda y echar un poco de aceite a un auto y decir que eso está, que es de Dios y decirle cosas que sean bonitas. Jeremías no era de ese estilo. Jeremías fue tan duro y tan estricto con su mensaje que el rey terminó encarcelándolo. Y cuando lo encarcela dentro de la cárcel, Jeremías escribe el libro de Lamentaciones de Jeremías. A Jeremías en la historia de los profetas mayores se le conoce como el profeta llorón. Profeta llorón porque prácticamente tiene un libro entero que solo habla de lamentaciones, de lloros, de gemidos, de lamentos. Después el rey se acuerda de él y lo vuelve a sacar de la cárcel después de torturarlo en la cárcel y le dice, quiero que ahora me des el mensaje que tienes para nosotros. Y Jeremías no cambia su mensaje. Jeremías dice, vamos a morir, hay que entregarse.
y evidentemente el rey lo vuelve a mandar a la cárcel. La historia de Jeremías termina con una profecía cumplida, con esa gran profecía que es prácticamente la deportación de Israel al pueblo, a la tierra de Babilonia como en calidad de esclavos. Miqueas tiene tres partes en su libro. La primera parte, que son los dos primeros capítulos, que es una parte denominada un juicio. En este juicio se habla de todo lo que le va a pasar en este tiempo a lo que significa Samaria y Jerusalén. Al reino del norte y al reino del sur, todos los que les va a deparar y ahorrando un poco todo lo que significa lo que ya avanzamos, a causa de su pecado, de su desobediencia, de su rebeldía, de su maldad. La segunda parte, que estamos hablando del capítulo 3 y del capítulo 4, estamos hablando directamente de una restauración. Y vamos por el capítulo 3, versículo 1. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Saben, hermanos, una de las cosas más extrañas que podemos decir como seres humanos es que nosotros no sabemos diferenciar el bien y el mal. Saben, en el libro de Jonás, cuando Jehová confronta con Jonás, Jehová le dice algo extraño. Dios le dice algo extraño a Jehová. Le dice, no tendré misericordia sobre gente que no sabe diferenciar su mano de izquierda de su mano derecha. En otras palabras, es de misericordia una persona que no sabe reconocer el bien y el mal y es como un niño. Es de misericordia. Pero les comento que la gente siempre sabe reconocer el bien y el mal. Siempre sabe. Otra cosa es que no lo puede ver. Otra cosa es que el camino malo, el camino ruin, el camino corrupto, el camino malvado, generalmente es más fácil de seguir y generalmente es más beneficioso. Aquí el primer versículo dice, no concierne a vosotros saber lo que es justo. En otras palabras, ¿no les importa saber lo que es bueno y lo que es malo? Versículo 2, vosotros, los príncipes, habla a los príncipes, a los líderes, vosotros que aborrecisteis lo bueno y amáis lo malo, que les quita su piel y su carne sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo, las degolláis en su piel sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y les rompéis como el caldero y como carnes en olla, entonces clamaréis a Jehová, y no os responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Esto parece terrorífico. Habla de comer carne, comer huesos humanos. Y no sabemos realmente si en algún momento los israelitas han llegado al canibalismo. Y estoy hablando antes del año 70. Si alguien es un poco curioso y puede leer los libros de Josefo, después del año 70 se ha dado canibalismo en Israel. Pero eso es otra historia. Aquí el canibalismo es casi una alegoría. El canibalismo humano tiene que ver más que todo con la esclavitud. Aprovecharse del hermano quiere decir aprovecharse de su vida, exprimirle vida. Una cosa bien terrible que lamentablemente en Latinoamérica se ha utilizado como un gancho político es ese tema, esa palabrita rara que poca gente sabe definir, les comento, que es la palabra oligarca, neoliberal. El pueblo generalmente eso lo relaciona con algo malo. ¿Por qué? Porque en la historia de la humanidad, el neoliberalismo ha defendido la idea de que una persona puede aprovecharse del trabajo de otra persona. En otras palabras, los grandes millonarios de la historia, desde Rockefeller, pasando por Simón Patiño, los grandes millonarios de la historia han hecho sus fortunas en base al sudor, a la sangre y a las lágrimas de otras personas. Se han aprovechado de otras personas. Es la explotación del hombre a cargo del hombre. Eso es la historia de este tiempo también. En ese tiempo, en el tiempo que escribe Miqueas, Miqueas prácticamente confronta a un reino de esclavistas,
a un grupo de personas que no han tenido reparos en aprovecharse de sus hermanos con propósitos netamente mercantilistas. Para llenar sus bolsillos, no han tenido temor de absorber la vida de otras personas. Estoy hablando en el contexto de esclavitud, no otra cosa. Vamos por el versículo 5. En base a eso, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz. Alguien dice, en medio de esto, ¿será posible que haya habido algún profeta que haya apoyado este comportamiento ruin? Una de las cosas que a mí me ha encantado leer en los escritos de Justo González es cuando Justo González habla acerca de la historia de Estados Unidos. En la historia de Estados Unidos se ha dado un momento a finales de 1700 donde ha aparecido la guerra civil, a mediados de 1800, perdón. En la guerra civil de Estados Unidos se ha enfrentado el norte con el sur contra el norte. El, el, el norte de Estados Unidos era la parte industrial, donde estaban las fábricas. Y el sur de Estados Unidos era el campo, donde estaban las cosechas y la agricultura. El eje de la guerra civil de Estados Unidos ha sido la esclavitud. Los del norte de Estados Unidos decían, hay que liberar a los esclavos africanos, hay que liberar a los esclavos negros. Y los del sur de Estados Unidos decían, no hay que liberarlos, porque si los liberamos, prácticamente quién va a trabajar en nuestros campos. En el norte de Estados Unidos decían, si van a trabajar hay que pagarles, porque la industria gira en eso. Mientras más le pagas a una persona, más lo motivas y mejor trabaja para ti. Ese es el principio. En cambio, en la agricultura se piensa que uno tiene que trabajar casi como esclavo. Llega la guerra y en medio de la guerra alguien dice, si estamos hablando de un país protestante, de un país cristiano evangélico, ¿qué decían en las iglesias los pastores acerca de la guerra? Y les comento que había pastores del norte que hablaban a favor de la libertad, pero había pastores del sur que hablaban, esto es increíble, a favor de la esclavitud. Ahora, pregunta, ¿quién podría encontrar en la Biblia algo que apoye la esclavitud? Cuando a mí me ha tocado analizar sermones antiguos de este periodo histórico y revisar realmente con lupa cómo podría un pastor hablar a favor de la esclavitud. Y les comento que la teología de la esclavitud es muy interesante, que está basada en el libro de Filemón. En el libro de Filemón, Filemón es la historia de un esclavo. Es la historia de un esclavo que se encuentra con Pablo, un esclavo que ha escapado de su amo. Y al encontrarse el esclavo con Pablo, Pablo tiene un ministerio con él y el hombre se convierte. Y después de convertirse, Pablo le dice, quiero que vuelvas donde tu amo y le pidas perdón por haberte escapado y vuelvas a reconocerlo como tu amo. Pablo le dice, quiero que vuelvas a ser esclavo. Pablo, el esclavo de nombre Onésimo, recibe una carta del apóstol Pablo. Y la carta del apóstol Pablo al amo Onésimo está en el Nuevo Testamento. Esta carta dice, toma de nuevo a, a mi amado Onésimo como tu siervo. Y le habla a una persona que era un terrateniente, una persona que tenía muchísimos recursos económicos, y le dice, perdónalo. Si él te ha llegado a robar algo o has llegado a perder algo por culpa de él, tú anótalo en mi cuenta y cuando yo vuelva, yo te lo voy a pagar de mi bolsillo. Eso es increíble, es increíble. Pablo en ningún momento de la carta le dice a Onésimo, él es nuestro hermano en la fe, entonces libéralo. No le dice eso. No sabemos en qué acabó Onésimo. Hay historiadores que dicen que Onésimo se convirtió en el pastor principal de la iglesia de Éfeso, porque existe un Onésimo en los libros de historia, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos
es que en los periodos más álgidos de la historia, cuando realmente a los pastores nos exigen dar respuestas y de categoría política, uno a veces tiene que tener cuidado con lo que responde, porque por muy bíblico que parezca, tenemos que reconocer que no tenemos la verdad absoluta y muchas de las cosas que salen de nuestra boca son trampas. Yo era pastor cuando fue la caída de Goni, el año 2003. Teníamos una congregación pequeña donde yo era un pastor probando, no tenía ni un año predicando. Y la gente nos confrontaba diciendo, ¿qué hay que hacer en este momento? Era plena guerra del gas. Y yo les dije temerariamente que Dios respalda a las autoridades, porque eso dice la Biblia. Y que hagamos lo que hagamos, hay que orar por el presidente porque Dios lo va a respaldar. Y si cae el presidente, vamos a caer en maldición como nación. Eso les dije. Goni cayó y la gente me miró y me dijo, pastor, tú has dicho que no iba a caer. Y no solo eso, el país no entró en maldición ni mucho menos, sino que los siguientes gobiernos, llegando inclusive al gobierno de Evo Morales, terminaron con una bonanza económica. Y ahí yo aprendí que realmente tenemos que tener cuidado en dar criterios, opiniones desde el púlpito. Esa época yo tenía 20 y pocos años y evidentemente los hermanos me aguantaban ciertas cosas. Hoy en día, a mis casi 48, yo pienso que yo no me animaría a tomar un micrófono en un púlpito a hablar de política, porque es muy duro. La gente espera que des mensajes que realmente puedan abrir sus oídos. Y generalmente no lo puedes hacer, porque la palabra de Dios no está en función de eso. Aquí el versículo 5 te dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz. Cuando tienen algo que comer y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Así dice contra los profetas que manipulan al pueblo y que utilizan el púlpito, y estoy parafraseando esto, utilizan el púlpito para dirigir al pueblo en función de su conveniencia. Verso 6. Por tanto, de la profecía que se os dará noche y oscuridad del adivinar y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. El versículo 6 y 7 es doloroso. ¿Por qué es doloroso? Porque Miqueas está colocando a los profetas al mismo nivel que los adivinos. Desconozco cómo son las iglesias en las que ustedes trabajan o a las que ustedes asisten, pero hay iglesias donde realmente cualquier persona le mete la emocionada, toma el micrófono, a veces le quita el micrófono al pastor y se pone a profetizar cualquier cosa, pero cualquier cosa. No es extraño en una congregación que realmente de la nada se preste el micrófono a cualquier persona. Una vez yo estaba en Santa Cruz y cometí el error entre comillas, me fui a congregar a una iglesia que nunca había visto, nunca había conocido. Estábamos con un hermano visitando Santa Cruz y cuando entramos, el hermano le dijo a uno de los sujeres que yo era pastor, pero yo no quería ir como pastor, yo estaba congregándome y quería escuchar una prédica. Entonces, inmediatamente continuó el culto, acabó la adoración, la alabanza, y el hermano que estaba adelante dijo, nos está visitando un pastor de la ciudad de La Paz. Y yo dije, ¿quién será? E inmediatamente todos aplaudieron y el mujer me hizo salir y dijo, este pastor va a estar encargado de dar la palabra el día de hoy. Y me hicieron predicar. El tiempo que tuve para preparar la prédica fue entre pararme del asiento y llegar al púlpito. No sé qué habré predicado ese día, pero me sorprendió mucho.
porque yo dije, ¿realmente hay iglesias que pueden lanzar a un predicador sin conocerlo? Hay lugares donde realmente la palabra humana puede pesar al nivel de un profeta, al nivel de alguien que realmente, hermanos, al púlpito hay que tenerle muchísimo respeto, no miedo, no idolatría, pero sí muchísimo respeto. Yo creo que cualquiera puede llegar a predicar, pero una prédica no puede darla cualquiera, que no es lo mismo. Todos nosotros, como cristianos, tenemos que estar listos en la vida para dos cosas, para predicar y para morirnos. Tienes que estar con un bosquejo en el bolsillo, siempre. Tienes que andar con una Biblia que esté todo rayoneada, todo lista para tener unas cuantas prédicas listas para en cualquier momento salir al púlpito, reemplazar a un pastor, predicar al que se sienta a tu lado en el micro. Tienes que estar listo. Y también tienes que estar con todo listo para el momento en que el Señor se le ocurra llevarte, que no sabemos el día ni la hora. Nadie lo sabe. Verso 8. Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Miqueas, en el verso 8, defiende su autoridad. Miqueas dice prácticamente, no están hablando con un adivino. Yo no soy un pajpaco, dice Miqueas. Miqueas dice, yo estoy aquí y he sido llamado para confrontar a Israel y a confrontar a Jacob. En otras palabras, he sido llamado para confrontar a todo el pueblo. Versículo 9. Oíd esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho. Verso 10. Que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Verso 11. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? ¿Y no vendrá mal sobre nosotros? Hay un versículo que está en Romanos. Este versículo es uno de los favoritos para la gente que hace stickers para poner en los autos. Y el versículo, parafraseando, dice, Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Saben que cuando Pablo redacta ese versículo, si Jehová con nosotros, ¿quién contra nosotros? Jehová hace referencia al versículo 11 del capítulo 3 de Miqueas. Pablo está refiriéndose directamente a Miqueas 3:11. Es la primera vez que habla de esto la palabra. Si Jehová con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero saben, esto es una crítica, no es algo a favor. No es una cosa para entusiasmarse, como parecería que Pablo lo está poniendo. Y Pablo no está hablando de irse a la guerra, por si acaso. Pablo está hablando de la seguridad de salvación, que es otro contexto. Aquí está hablando de los profetas que profetizan por dinero y de los profetas que utilizan la palabra profetas, en el contexto que estoy manejándolo, es predicador, por si acaso. Profeta es la persona que habla a nombre de Dios, igual que un predicador en nuestro tiempo. Miqueas habla en contra de los profetas adivinos que profetizan por dinero, de las personas que dirigen a la congregación a donde les convenga. Esto puede ser muy duro y de hecho lo es. Y dice, ustedes hablan esto, que nadie se va a meter con ustedes porque Jehová está con ustedes, pero no funciona así. Versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sión es la congregación de Israel, será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Con esto realmente da pie a que el juicio y la condenación continúa. Pero entre el capítulo 3 y el capítulo 4 de Miqueas hay una especie de crack, hay una rotura de tema, porque el capítulo 4 es una contraparte del último versículo del capítulo 3. El capítulo 4 nos va a empezar a hablar del futuro. ¿El futuro de quién? El futuro de Israel. Y dice,
4:1. Acontecerá en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Va a haber un tiempo que en el versículo 3:12, que en 3:12 es un montón de ruinas, se va a convertir en el centro del mundo. Y el que está leyendo esto y no viera la división entre el capítulo 3 y el capítulo 4, parecería que ha sido un error. Y no ha sido un error. La restauración es abrupta. La restauración es de la noche a la mañana. Uno dice, cuando uno tiene un problema, digamos, alguien ha tenido una decepción amorosa o algo así, generalmente lo que la gente te dice es, deja pasar el tiempo. El tiempo todo lo cura, todo lo olvida, todo es bien con el tiempo. Ese tema del tiempo, les comento, hermanitos, que no es bíblico. Nuestro Dios no es Cronos. No tenemos el Dios del tiempo. El tiempo no cura nada. El tiempo no cura nada. No necesitas tiempo para reaccionar, porque los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. Y la palabra dice, y lo dice de forma textual, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Entonces el tiempo de Dios no es nuestro tiempo, pero el tiempo de Dios es perfecto. El capítulo 4, versículo 1, habla de que la casa de Jehová, léase Jerusalén, léase el pueblo de Israel que ha sido devastado y destruido, va a ser el centro del mundo. Versículo 2, vendrán naciones y dirán, venid, subamos al monte de Jehová y a la casa de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén palabra de Jehová. Jerusalén es el centro del mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? ¿Por qué este cambio tan abrupto de ser un lugar destruido y lleno de pecado a convertirse en un templo de adoración? Verso 3. Él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos, y martillarán sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensellarán más para la guerra. De pronto, el versículo 3 aparece una palabra. Y esa palabra, hermanos, es una palabra que denota a un personaje, la palabra él. Siempre, y esto se aprende en gramática, siempre que veas él sin tilde, es un artículo. En otras palabras, el perro, el gato, el auto, un artículo suelto. Le dicen pronombre. Cuando le ves la palabra él con acento, es el reemplazo de una persona, de un nombre propio. Y el versículo 3 dice, él juzgará. Y no está hablando de Jehová como tal. Que alguien dice, podría estar hablando de Jehová como tal, pero en ninguna parte del Antiguo Testamento se refiere a Dios con un seudónimo él. Cuando se refiere con un seudónimo él, está hablando de un individuo. Y ese individuo no hay que ser muy exégeta para entender que está hablando del Mesías. Él va a juzgar entre muchos pueblos y va a corregir naciones poderosas hasta muy lejos. Martillarán sus espadas para asadones, sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y no habrá quien los amedrente, porque de la boca de Jehová de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden, cada uno en el nombre de su Dios, Dios con minúscula, nosotros con todo andaremos en el nombre de Jehová, nuestro Dios, eternamente y para siempre. Esta restauración, repito, es abrupta y es increíble. Versículo 6. En aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada, y a la que afligí
y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará entre ellos en el nombre de Sión, desde ahora y para siempre. Y tú, oh torre del rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Y ahora, ¿por qué gritáis tanto? ¿No hay rey en ti? ¿Pereció tu consejero que te ha tomado dolor como de mucho parto? ¿En qué quedó nuestro orgullo? Dice acá. ¿En qué quedó realmente todo lo que tú puedes llegar a sentir? ¿No hay nadie que te aconseje? ¿No hay nadie que te preste su fortaleza? Es complicado estar desnudo delante de Dios. Creo que es complicado estar desnudo delante de cualquiera. Ya no tienes esa protección de vergüenza. Ya no tienes verdaderamente eso que se le dice orgullo, identidad. Dios te conoce como nadie te puede conocer. Y ese conocimiento que el Señor tiene de ti, que es infinito, también es perfecto y está lleno de amor. Versículo 10. Duélete y gime, hija de Sión, como mujer que está de parto, porque ahora saldrás de la ciudad y morarás en el campo, llegarás a Babilonia, allí serás librada, allí te redimirá Jehová de la mano de tus enemigos. Pero ahora se han juntado muchas naciones contra ti y dicen, sea profanada, y vean nuestros ojos su deseo en Sión. Mas ellos no conocieron los pensamientos de Jehová, ni entendieron su consejo. Por lo cual los juntó como gavillas en la era. Levántate y trilla, hija de Sión, porque haré tu cuerno como de hierro y tus uñas de bronce, y desmenuzarás a muchos pueblos y consagrarás a Jehová su botín y sus riquezas al Señor de toda la tierra. Todo este relato desde el 8 al 13 se ha cumplido en el pueblo de Israel varias veces. La línea directa nos apunta al exilio en Babilonia. Pero después de Babilonia, después del retorno y después del ministerio de Nehemías y Esdras, vemos a un Israel que aparentemente ha sido restaurado, hasta que han cometido el error de caer en manos de Roma. Y después de Roma iba a venir lo peor, que ya no está escrito en la Biblia. Lo peor viene después del año 70, cuando se cumple lo que Jesús profetizó de que de esto no quedará piedra sobre piedra. La destrucción del templo y la quema completa y total de Jerusalén, que es el último gran exilio, lo que iba a durar aproximadamente 1900 años. Capítulo 5. El capítulo 5 ya no empieza a hablar tanto del tema de restauración, sino ya es un castigo activo. Un castigo activo sobre un pueblo rebelde. Versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado con vara, herirán en la mejilla del juez de Israel. Israel, posiblemente, Jerusalén, puntualmente, es posiblemente el lugar más resguardado del mundo. Hay muros increíbles, siempre temiendo lo peor. Está viviendo como un pueblo con un territorio aparentemente reducido, en medio de enemigos que se los quieren comer, en medio de gente que verdaderamente los odia, los desprecia. Estos días han aparecido videos en donde se ven los bombardeos por parte de los árabes sobre Jerusalén por medio de drones y hay testimonios increíbles cómo hasta el día de hoy países económicamente tan poderosos no pueden hacer desaparecer a Israel del mapa, independientemente que lo están intentando de forma continua. Versículo 2. Pero tú, y acuérdense de este versículo 2, que es muy importante, especialmente a partir del libro de Mateo. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y tus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este versículo 2, a mí una cosa que me parece increíble, especialmente cuando nos toca predicar acerca de Navidad. En las prédicas de Navidad, yo sé que algunos de ustedes en algunas iglesias
no se predica sobre Navidad, ¿no? Porque uno dice, no, yo no soy católico. Pero no necesitas llegar a diciembre para predicar sobre Navidad, porque Navidad realmente es un momento, y no sé si está bien utilizar el término Navidad, porque no está en la Biblia Navidad. Es el momento del nacimiento de Cristo. En el nacimiento de Cristo, y eso lo vemos bien en el libro de Mateo y en el libro de Lucas, en Marcos no se menciona gran cosa, y en Juan no se menciona nada. Especialmente Mateo, que es el libro donde aparecen los sabios del Oriente y demás cosas, hay un momento extraño donde esos sabios del Oriente llegan al palacio del rey Herodes. Y cuando llegan al palacio del rey Herodes, ellos están buscando al rey del mundo, al Mesías. Y ellos en su mente decían, el Mesías seguramente ha nacido en el palacio del rey de Israel. Y el rey de Israel, en ese momento Herodes el Grande, se le ocurre decir, yo no tengo hijos, o sea, tiene hijos, pero no tengo hijos recién nacidos, así que, ¿a quién están buscando? Él tenía miedo. Estos sujetos, estos sabios del Oriente, en el contexto no estaban solos. Se supone que en el contexto, los sabios del Oriente, que la tradición católica incluso le llama reyes magos, venían con un séquito. O sea, no crean que eran 3 personas locas que se les ocurre cruzar el desierto detrás de una estrella. No, no funciona así. Ellos cruzaron el desierto con un séquito. ¿Qué significa un séquito? Con un grupo de gente que estaba cuidándolos. Para Herodes estaba muy fácil el simplemente matarlos. Pero Herodes tal vez pensaría un poco porque diría, si yo los mato, voy a tener problemas con el reino de Persia. Entonces voy a esperar. Y Herodes lo que hace es consultar con sus sacerdotes y decirles, señores sacerdotes, quiero que me digan en dónde van a ser el Mesías. ¿Dónde van a ser el Mesías? Y los sacerdotes dice que no es que investigaron, ellos lo sabían. Y citaron este versículo que dice, tú Belén Efrata pequeña que estás entre las familias de Judá, de ti saldrá el Señor en Israel. Ahí van a ser el Mesías. Y le dicen, la palabra dice que van a ser en Belén. Y Herodes los suelta a los reyes magos o a los magos del oriente, precisamente, y les dice, vayan, y cuando estén volviendo a su tierra, vienen aquí de nuevo y me avisan exactamente dónde está para que yo también vaya y lo adore. Y ahí viene lo interesante e intrigante. Ustedes sabían que en el contexto, Belén está separado aproximadamente 15 kilómetros de Jerusalén. ¿Cuánto es 15 kilómetros? Para el que conoce La Paz, la autopista La Paz El Alto son 16 kilómetros. Entonces, es la autopista, ¿en cuánto tiempo cruzas caminando? Si no hubiera subidas y bajadas, si fuera completamente plano. Exagerando 2 horas, exagerando, y comiendo helados, ¿no? 2 horas. A los sacerdotes en Jerusalén no se les ocurrió que valiera la pena ir a Belén a ver qué estaba pasando. No se les ocurrió. A Herodes no se le ocurrió ir por curiosidad a ver qué estaba pasando. Estoy hablando de un pueblo que estaba increíblemente cerca de la ciudad. Llegar desde el Prado a Calacoto es mucho más de 16 kilómetros. 16 kilómetros, hermanos, no es nada. Y Jerusalén de Belén se diferencian o se separan en 15, un poco menos. Es increíble cómo nosotros vemos a la gente que entiende esto, pero no lo vive en su corazón. Gente que entiende la palabra perfectamente. Ese era el caso de los judíos y los fariseos y los saduceos, todos ellos. Ellos tenían más luz de lo que parece. Ellos sabían no solamente estas profecías, todas las que vienen por detrás y por delante, pero no les importaba. No tenían el corazón predispuesto a que realmente el Mesías les mueva el piso. No lo querían de antemano. Si el Mesías hubiera sido el hijo de un rey, el hijo tal vez de Herodes, no sé, tampoco les hubiera movido el piso.
porque estamos hablando de gente que tiene corazones completamente entenebrecidos. Versículo 3, capítulo 5, 3. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de estar a luz y el resto de sus hermanos que volverán con los hijos de Israel. Desde el versículo 4 empieza a aparecer la figura del rey del universo, del Mesías como tal. Esto lo voy a leer de corrido. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniera a nuestra tierra y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores, 8 hombres principales, devastarán la tierra de Asiria. Esto es potestad de un rey. Él está hablando de que el Mesías iba a tener una marca real. Él iba a ser el rey de Israel. El versículo 7 es una cosa más extraña todavía. Saben, una de las cosas con que los judíos han combatido en la historia es el por qué tienen que compartir a su Mesías. ¿Por qué tengo que compartir a mi Mesías si yo soy el pueblo escogido, dicen los israelitas? Pero les comento que en el libro de Génesis, la promesa a Abraham es: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces Abraham sabía que su simiente estaba hecha para bendecir al mundo entero, no para bendecir solamente a sus descendientes, a ellos mismos, sino para bendecir al mundo entero. El versículo 7 dice lo siguiente, 7, estoy en 5, 7. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío de Jehová, como las lluvias sobre la hierba, las cuales no esperarán a varón ni aguardarán hijos de hombres. Asimismo, el remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias de la selva, como el cachorro del león entre las manadas de las ovejas, el cual si pasare y hollare y arrebatare, no hay quien escape. Todo esto me va hablando acerca de la identidad del Mesías, pero de un Mesías que está expresado casi en términos humanos, en términos que la gente lo pudiera entender. No está hablando de un Dios que se ha hecho hombre de la noche a la mañana, está hablando de un Dios que se ha hecho hombre y ya tardó 30 años en darse a conocer al mundo, de un hombre que iba a tener necesidades biológicas, fisiológicas, que iba a tener hambre, que iba a tener sueño, de un hombre que tenía todas las condiciones para identificarse con el rey humano, con el ser humano, pero al mismo tiempo tenía toda la potestad y toda la autoridad para tomar su trono en la tierra, no en los cielos, en la tierra. Aquí habla de la tierra. Capítulo 6. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados de tu voz. Oíd montes fuertes, cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Esto a los israelitas les duele. Les duele, ¿por qué? Por el hecho de que se ha cumplido, por un lado, y por el hecho de que han realmente aprovechado tanto de la paciencia de Dios, que era cuestión de tiempo para que Dios ponga las cosas en su lugar ante un pueblo que era extremadamente rebelde. Verso 3, perdón. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme contra mí, dice Jehová. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié de delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. Y esto está citando directamente el libro de Números, la historia de Balac y Balaam, ¿no? Versículo 6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Y aquí está hablando Miqueas.
Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Te agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas, por el pecado de mi alma? Versículo 8. Este es clave. Oh hombre, él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿Qué espera el Señor de mí? La tesis de Miqueas se resume en un solo versículo. Él espera de ti hacer justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. Esta es la tesis de Miqueas. Miqueas, en base a eso, puede ir desarrollando el resto de sus argumentos en función de lo que el capítulo 7 le llama en Reina Valera la corrupción de Israel. La corrupción de Israel es que, a pesar de todo esto, de todos modos, sigue dando la espalda a Jehová. A pesar de vivir, conocer y tener al Mesías con ellos, sigue dando la espalda a Jehová. Y Jehová, evidentemente, eventualmente, va a traer no liberación para Israel, va a traer condenación y castigo total. Y esa condenación y castigo total se va arrancando y se va armando en función de lo que dice el capítulo 7, pero va a ir terminando en el capítulo 7, verso 14, que dice lo siguiente: apacienta tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busca pasto en Basán y Galat, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas, como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán, se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos, lamentarán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros, se volverán amedrentados ante Jehová, nuestro Dios, y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita de su misma misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde los tiempos antiguos. La gran tesis es que, si bien lo que espera Dios del hombre es específico, es amor, misericordia, también Dios nos muestra lo que podemos nosotros esperar de Él. ¿Qué puedes esperar de Él? Puedes esperar compasión, compasión. Dios no va a tener una ira sobre nosotros que va a durar para siempre. Y no es porque Él no la pueda aguantar, es que Él sabe que nosotros no la vamos a tolerar. Él no quiere matarnos, hermanos. Si quisiera matarnos, ya lo habría hecho. Él muestra sobre nosotros y sobre su pueblo Israel algo que nos enseña a nosotros continuamente: misericordia. En el Sermón del Monte hay una parte donde alguien le dice a Jesús: enséñanos a orar. Y cuando enseña a orar y nos da el Padre Nuestro, dice: perdónanos que nos ofenden, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Misericordia nos pide en medida de la misericordia que nos da. Y eso es una cosa que realmente es más difícil de entenderla de lo que parece. Es mucho más difícil, porque no está en el ser humano tener misericordia de nadie. Es una cosa para la cual solamente podemos pedir ayuda al Señor, que nos dé un espíritu y un corazón lleno de misericordia para los que nos ofenden. Y tener misericordia para los que nos ofenden no siempre es algo sencillo, queridos.
pero ten en cuenta que el Señor lo ha tenido para con nosotros, su pueblo. Amén. Muy bien, con esto estaríamos terminando el libro de Miqueas. Voy a cortar la grabación. Muchas gracias a los que nos han seguido por YouTube.